Hola, cordial saludo para todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Café con Exposolar, el programa de las entrevistas del sector de las energías renovables. Nuestro invitado de hoy en Un Café con Exposolar es el renombrado economista y banquero de inversiones con más de 25 años de experiencia en finanzas corporativas y mercados de capitales, el doctor José González. Con él llevaremos a cabo una amena conversación acerca del estado del arte de la transición energética en Latinoamérica y el Caribe, las oportunidades y los desafíos que acompañan esta transición. José González, quien ha liderado importantes proyectos financieros a nivel global y posee una amplia trayectoria en análisis de mercados emergentes, compartirá sus valiosos aportes con toda la comunidad energética en temas de trascendental importancia, como lo es el papel que deben de jugar los gobiernos, la empresa privada y las organizaciones multinacionales en la transición energética que estamos viviendo en la región. Es así que sin más preámbulo, démosle la bienvenida al doctor José González. José, bienvenido a Un Café con Exposolar. Un Café con Exposolar, el programa de entrevista con los personajes que imprimen una nueva energía a los sectores industrial, comercial y de servicios. Doctor José González, bienvenido a Un Café con Exposolar. Un placer, Carlos, estar en el programa. Encantado. Bueno, no, gracias a usted, José González. Yo lo invité a usted a tomarse un café con Exposolar porque tuve la oportunidad de verlo en una entrevista de CNN y me impresionó la forma como un banquero de inversiones tenía tan claro aspectos esenciales y sobre todo el estado del arte de la transición energética como región latinoamericana y caribeña. Me pareció su posición más realista y crítica que muchos de los actores directos del sector de las energías renovables y sobre todo de muchos gobernantes. Pero antes de adentrarnos en nuestro tema, que es la transición energética hacia estas energías renovables, quisiera que me explicara un poco una frase que usted mencionó en esta entrevista de CNN y me llamó mucho la atención, ¿sí? Esa frase decía, abro comillas, en América Latina somos poco productivos porque tenemos altos niveles de corrupción y altos niveles de delincuencia. Y eso debido a la inequidad. ¿Qué quiso usted decir con esto? La historia de América Latina es singular y peculiar en términos económicos y financieros. Actualmente somos 9% del Producto Interno Bruto global, de la torta, del pie chart, como se dice en inglés. Y yo le hacía una pregunta al presidente del BID hace unos años y le digo, ¿y en 10 años cuánto vamos a ser? 9%. Y en 29% nunca vamos a crecer de ese 9%. Y si lo comparamos con Japón o China, que han crecido, y mi pregunta es, ¿por qué no crecemos? Porque somos poco productivos. ¿Por qué somos poco productivos? Porque desde la creación de nuestras repúblicas hace poco más de 200 años, las élites latinoamericanas, esos grupos humanos que han controlado las economías y las dinámicas sociales, no desarrollaron dinámicas incluyentes, tanto económicas como sociales y financieras, a diferencia de anglosajones o la Europa después de la Segunda Guerra Mundial, ante la amenaza fascista, ante el desastre fascista nazi y la amenaza comunista. Europa creó lo que se llamó el Estado del Bienestar, lo mismo que los Estados Unidos en los 30, donde se incorporó económica, financiera, social, culturalmente a la base de la pirámide del ingreso y se crearon clases medias. Si no hay clases medias, no hay economías viables porque forzamos a un gran sector de la población a vivir en la informalidad y en la ilegalidad, ¿sí? La corrupción y la criminalidad. Del año pasado, invitado en la Universidad de Medellín, les decía al auditorio, la delincuencia ha alcanzado tales dimensiones en América Latina en general, ya no es un problema colombiano, ya no es un problema salvadoreño, es un problema
regional que ya no es solo un problema criminal, es un problema social. Y lo mismo con la corrupción. Tiene que ver con que no hemos redistribuido los ingresos adecuadamente, no hemos redistribuido la riqueza adecuadamente, nuestras cargas fiscales son muy pobres y cómo paga una clase media empobrecida y una clase informal que no tiene cómo subsistir si no fortalecemos esas clases medias. Y en lo que las fortalezcamos y generemos mejores esquemas educativos, es que vamos a lograr lo que han logrado los países desarrollados, que es ser productivos. ¿Cómo se define productividad? El esfuerzo dedicado por unidad de producción, ¿sí? Si usted dedica 10 horas en hacer una tarea que rinde $10, usted es poco productivo, ¿sí? Y eso es lo que sucede en sociedades desarrolladas, mecanizadas, tecnologizadas. Y eso es lo que nos hace falta en América Latina. ¿Y cómo se redistribuye el ingreso y la riqueza? A través de un realineamiento de las cargas fiscales. Sí, el progresismo en términos fiscales sostiene que quien más gana, más impuestos paga. Y las políticas regresivas son al revés, son las que favorecen a los que más tienen en desmedro de los que menos tienen. Y la clave de un Estado que sepa redistribuir esas cargas fiscales y utilizarlas adecuadamente tiene que ver con procesos de educación, formación, incorporación. Y ese es un poco el reto de América Latina hacia adelante. Estamos viviendo épocas tormentosas. Hay que tomar en cuenta que el progreso es tumultuoso, el progreso no es lineal. Sí, Suiza no siempre fue Suiza. Estamos en un proceso bastante tumultuoso, pero al mismo tiempo muy prometedor, porque estamos incorporando cantidades masivas de personas vía las redes sociales, vía la telefonía celular, a una existencia virtual, y la gente lo que está demandando es existencia real. Y al votar y elegir a nuevas autoridades está ejerciendo ciudadanía. Ese es precisamente el progreso que termine, que pasemos de la etapa de crecimiento a la de progreso y a la de desarrollo. Y aquí termino. El crecimiento es económico, el progreso es financiero, el desarrollo es humano. ¿Cuándo se desarrolla una sociedad? Cuando tiene educación, salud e infraestructura. Y eso es la aspiración de las mayorías latinoamericanas hoy día, trastornadas por los cambios que nos ha traído la tecnología en las últimas 3 décadas. Totalmente de acuerdo e inclusive, no sé, usted que es un estudioso de las economías a nivel mundial, en alguna ocasión leía que China se había desarrollado tanto porque ha logrado incursionar en la clase media hasta 50 millones de habitantes por año, ¿cierto? Y eso hace que realmente haya una economía que pueda crecer, que pueda brindar satisfacción, ¿cierto? Entonces, correcto. El proceso chino pasa por su incorporación a la Organización Mundial del Comercio. Y al entrar a un sistema de reglas internacionales y poder exportar lo que producían, crearon una dinámica de crecimiento en el que el país crecía 9% al año por 50 años. Y desarrollaron, los Estados Unidos sucedió lo mismo. A fines del siglo XIX, esta república era una sociedad bastante, no sé si primitiva, pero no era el país que conocemos. Los Estados Unidos que conocemos se desarrolla y consolida en las primeras décadas del siglo pasado y se consolida como modelo económico y financiero global a raíz de las reformas de Franklin Delano Roosevelt en los años 30, en donde él propone un nuevo acuerdo, un nuevo contrato entre el Estado, el sector privado y la sociedad, que determina que este país sea lo que sea. Y de ahí que China haya logrado esos estándares y que hoy día esté sufriendo problemas ya de una economía grande. China, que creció 9% al año por esos 50 años, hoy día no puede crecer más del 3,5%, 5%. Y es una economía muy grande, ¿sí? Y es una economía poco productiva para el tamaño que tiene, teniendo que competir con una economía tan productiva como es la norteamericana. Sin embargo, y hablando de los temas que les conciernen, quien más está invirtiendo en energías renovables, solares, eólicas, automóviles eléctricos, descarbonización, es China. Tiene los récords más impresionantes a nivel de inversión en energías alternativas, porque se han dado cuenta también que ese modelo de crecimiento industrializado, similar al del siglo XX, cuando no del XIX, los está contaminando. Y hay un proceso de renovación importante. Ya en términos de electromovilidad, la mayor competencia a los automóviles eléctricos europeos y norteamericanos son chinos. Y todos los analistas que observan y analizan la electromovilidad dicen que quien va a dominar el mercado de automóviles eléctricos
en las próximas décadas es China. Acaba de dar un reporte CNBC, su corresponsal está en Chile haciendo un reportaje sobre el litio y electromovilidad, y dice que mientras un Tesla cuesta entre 30 y 50 mil dólares, un automóvil eléctrico chino de buena calidad cuesta entre 5 y 7 mil dólares, hablando de productividad. No, y soy testigo de eso. O sea, bueno, como feria, pues sabemos que China pues es el dueño del 95% de la tecnología, o sea, todo lo que se instale. Inclusive los alemanes fueron quienes redescubrieron o reinvestigaron todo el desarrollo tecnológico hacia la energía solar y otras renovables como la eólica, pero después no fueron capaces de competir con las megafactorías chinas y el 95% del mercado es ello, y a su interior pues también son los que más energía solar tienen implementada. Pero bueno, ya ahora sí, entrando muy en materia, hablemos un poco sobre las oportunidades y los desafíos que estos tiempos de cambio en materia energética, o más conocidos como la transición energética, representan para la región latinoamericana y caribeña. Según citaba usted mismo también en esta entrevista, decía que el Economic, este es el siglo para Latinoamérica, y lo decía porque somos uno de los mayores productores de metales y de minerales en el planeta. Y no se me olvidan las cifras porque para mí eran muy importantes, y usted decía, el 40% del cobre, que es el material con que se hace realmente la transición energética, se produce en Chile y se produce en Perú. Y el 80%, dígame esta cifra, 80% de las reservas de litio, que es el material precisamente de la electromovilidad y de la acumulación para la industria y el comercio y las viviendas, se produce en este triángulo latinoamericano que es Bolivia, Argentina y Chile, ¿sí? Háblenos un poco de esas oportunidades que tenemos y de esos desafíos. Hay la COP28 en diciembre del año pasado en Riad, en Arabia Saudita, fue probablemente el hito más importante en términos de energía, del desarrollo de energías alternativas renovables hacia adelante. La COP es el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas para el Calentamiento Global y se llama 28 porque se ha venido reuniendo por 28 años. Sin embargo, solo a partir de la reunión 24, más o menos, es que se le ha ido prestando atención a la COP de una manera que no había sucedido en el pasado. Tiene también que ver con los acuerdos de París, en donde hay un acuerdo de reducir el calentamiento global. Incluso hasta los acuerdos, hasta la reunión de París, que si no me equivoco fue en el 2015, había todavía una tendencia a negar la existencia del calentamiento global. Sin embargo, ya tenemos data suficientemente sólida e histórica para tener las secuencias sobre el efecto de las emisiones de carbono que ha generado esta era de los combustibles fósiles, que empieza en las primeras décadas del siglo pasado y continúa hoy en día. La mayor parte de los países pertenecientes a la COP acordaron en Riad en descarbonizar el uso de energía. Y esa descarbonización, a diferencia de discusiones en COPs anteriores, pasa por reducir el uso de combustibles fósiles. El proceso se consolida y empieza más bien a consolidarse hacia adelante, y esa decisión va a ser fundamental y va a ser reconocida como fundamental hacia adelante, porque en la medida que tenemos que descarbonizar el país para reducir el calentamiento global, ya son obvios los disturbios en los patrones climáticos que se han generado con incendios forestales en Canadá, en Europa, en Chile, que surgen de un accidente, pero se expanden por las condiciones que hemos creado, huracanes que llegan hasta el Canadá, cosa que nunca había sucedido en el pasado, inundaciones, sequías que afectan movimientos migratorios masivos. La migración que estamos viéndose en los Estados Unidos tiene que ver con la delincuencia y la crisis, pero también con la sequía, lo mismo que la migración africana a Europa. Y esta descarbonización ya en proceso de consolidación va a hacer que cambiemos un patrón de generación de energía basado en el uso de combustibles a energías renovables. Y las energías renovables, todas, la eólica, la solar, la hidráulica tiene un proceso singular. La atómica entra en un proceso de renovación. Son energías que van a estar basadas en recursos minerales, porque hay que construir una cantidad de infraestructura basada en metales y minerales
y que va a determinar que podamos hacer esa transición energética. Entonces pasamos de la descarbonización por el calentamiento global y tiene dos etapas. La electromovilidad, que es la primera, porque va a ser más rápido renovar los parques automotores, aunque va a tomar décadas todavía en el norte global, lo que son las economías desarrolladas, va a ser más rápido que en el sur global, en la medida que reemplazar el parque automotor sin tener recursos financieros va a tomar tiempo. Y después viene la transición energética, que vamos a depender mucho más de energía solar y eólica que de generadores basados en carbón. Seguimos consumiendo carbón en cantidades importantes, particularmente en China e India, y el carbón genera emisiones de carbones muy altas. Vamos a utilizar más gas natural, que hay investigaciones ahora si el gas natural, cuáles son las consecuencias del metano en el medio ambiente, que no están completamente analizadas. Se va a renovar la energía atómica, pero todo pasa por construir nueva infraestructura. La ley de infraestructura de la administración Biden ya ha aprobado un presupuesto para invertir un network de cargadores eléctricos en todo el país. ¿Por qué no tenemos más vehículos eléctricos en los Estados Unidos? Porque no hay cargadores eléctricos. La gente no puede hacer un viaje largo porque no tiene cómo cargar el automóvil en condiciones ideales. Ya se están estableciendo los estándares en términos de cargadores eléctricos. Parece que el estándar de Tesla es el que se va a mantener a nivel de Estados Unidos. La Unión Europea también lo está considerando. Y una vez que esa infraestructura se construya, es que la transición eléctrica va a ser mucho más clara. Ese mismo plan de infraestructura contempla la construcción de un parque eólico en las costas de Long Island, en el estado de Nueva York, similar al que existe en el estrecho de Taiwán, hecho por China, en donde ya se inauguró a principios de este año, fines del año pasado, la primera torre eólica, si no me equivoco, es de 24 megavatios. Eso genera electricidad para 36,000 familias, una sola torre, y es capaz de tolerar vientos huracanados. Y todo eso va a demandar cantidades masivas, primero, de cobre. No solo para un automóvil eléctrico utiliza 6 veces más cobre que un automóvil a gasolina o petróleo. Y primero el cobre, porque es el metal base de todo lo que tiene que ver con electricidad. En el caso de las baterías, no solo para los automóviles, sino para los generadores, porque vamos a tener que crear una infraestructura de baterías para acumular esa energía natural que se puede o no traer. En caso de la energía solar, tiene que ser acumulada en la medida que no haya luz de día en un hemisferio del planeta. Hay que construir las baterías y de ahí dependemos de litio, cobalto y zinc. Hay que recablear una cantidad de cosas en el planeta que dependen del cobre. Y por otro lado, en términos de teléfonos inteligentes, computadoras, semiconductores, necesitamos una cantidad de lo que se llaman tierras raras para la construcción de magnetos, sin los cuales estos aparatos no funcionan. Entonces entramos en un proceso de demanda de metales y minerales importante. El precio, según los analistas del cobre, la demanda de cobre se va a duplicar en los próximos, en menos de 15 años. Cada vez se aceleran más. Se pensaban que iban a ser 20, parece que van a ser 15. Hay quienes hablan de una década y las cotizaciones del cobre se duplicarían. Y América Latina, como señalaba The Economist, yo lo señalaba en esa entrevista, en un reporte que sacaron especial en septiembre sobre materias primas, y América Latina señalan, y lo dice Goldman Sachs, que Chile y Perú son la Arabia Saudita del cobre. Entre ambos países se concentran las reservas más importantes, del 40% de las reservas de cobre a nivel global. Producimos una cantidad de litio y una cantidad, somos polimetálicos, particularmente en países como el Perú, y no hemos explotado esa polimetalia porque nos hemos concentrado en pocos metales. Por otro lado, también señala el Economist, curiosamente, en esta transición energética, antes de consumir menos petróleo, vamos a consumir más petróleo. Y según el Economist, el 15% de la nueva oferta petrolera a nivel global está en América Latina, prácticamente entre Venezuela, Argentina y de alguna forma Brasil y México, y Guyana, que está produciendo 1 millón de barriles de petróleo al día en el mar. Y por otro lado, y lo decían como un tercer elemento, somos el mayor productor de productos agroindustriales en el planeta. El año pasado exportamos $100,000 millones en alimentos.
señalaban como anécdota que 8 de cada 10 tazas de café arábica que se toman en el mundo se producen en América Latina, y eso determina que este siglo XXI es el siglo latinoamericano. Y lo que se preguntaba el Economist es si vamos a ser capaces de administrar nuestra relación con las materias primas en mejor manera que lo hemos hecho en el pasado. Esperemos que sí, esperemos que sí. Había una propuesta inicial por allá en Bolivia donde se planteaba que el litio había que sacarlo pero transformado, no como materia prima bruta que no generaba rentabilidad. Bueno, esperemos que nos estemos organizando un poco. No sé, doctor José González, yo manejo una teoría muy personal y es de que usted que habla tanto de electromovilidad, ahí vamos a ver otra gran democratización en un sector de la economía muy importante. Y es que los vehículos va a pasar lo mismo que la energía, o sea, van a nacer muchas industrias porque va a ser mucho más fácil. Hoy en día los chinos te van a vender una patineta que es un chasis con las baterías y un computador y encima le montan lo que quiera. Y quizás especulo yo en muchas ocasiones que eso es lo que ha hecho que se retrase tanto la transición en movilidad, y es que se retrasa a propósito pues porque todavía hay que sacarle como más jugo a esta mega industria del automóvil convencional, pero pues que sea rápido. Yo insisto en que hay que hacerla muy rápido, que hay que acelerarla, que esto ya está inventado, y tampoco me explico, pues obviamente toda tecnología cuando nace muy costosa, pero si pasamos como de 5.000 y pico de piezas que tiene un vehículo convencional a 4 o 5 que tiene un vehículo eléctrico, no entiendo el por qué sea mucho más costoso. Debería ser mucho más favorable, ¿cierto? Bueno, pero dejémoslo ahí. Sí. O no sé si tiene algo que decir ahí. ¿Perdón? No sé si tiene algo que aportar ahí o continúo con otro. Hay un problema de infraestructura. Recordemos que no solo hay intereses creados, sino que transformar una planta, hacer un retooling de una planta, transformar una planta de ensamblaje de automóviles convencionales a un eléctricos no es tarea simple, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué sucedió en la aviación? La aviación hoy día, hay que recordar que la aviación como la conocemos no tiene más de 120 y pico años, ¿sí? El primer avión voló aquí en Kitty Hawk, en North Carolina, a principios del siglo pasado, y hoy día no concebimos la existencia sin la aviación. Y todos esos aviones de los que nos subimos y bajamos, y los aeropuertos, y toda la infraestructura, no existía, ¿sí? El primer avión fue como una cometa. En la Primera Guerra Mundial, los aviones de combate eran biplanos hechos de madera y tela, ¿sí? Alcoa tuvo que invertir el aluminio de aviación porque no existía. Ahora, pasamos de aviones de 4 turbinas a 3 turbinas, las configuraciones cambiaron mucho a estos aviones que tenemos hoy día de 2 turbinas muy gruesas porque son muy eficientes y muy cortas, ¿sí? Eso es lo que está sucediendo en la transición de la electromovilidad, de la gasolina y el diésel a la electricidad. En Estados Unidos ya queda muy claro que la lenta adopción de los vehículos eléctricos tiene que ver con la ausencia de infraestructura. Si usted tiene un automóvil, un Tesla, para moverse en la ciudad de New York, básicamente no tiene problemas. Ahora, si usted quiere viajar en su Tesla de Nueva York a Florida, tiene que planificar el viaje como si estuviera cruzando el desierto del Sahara, porque no hay cargadores en la ruta, ¿sí? Y el automóvil solo da para cierta distancia. Eso se va a solucionar con una ley, de nuevo, que ya está aprobada. El dinero está aprobado. Aquí lo más difícil siempre es que los congresistas se pongan de acuerdo para aprobar los presupuestos, y eso toma tiempo construirlo. Hay que recordar que aquí el sistema de autopistas norteamericanos no existía sino hasta la administración Eisenhower. En la posguerra, yo vivía en España a la mitad de los 80, cuando la Unión Europea todavía no existía como la conocemos, y no había trenes rápidos en España. Para ir de Madrid a Sevilla tomaba horas. Hoy día en el AVE uno está en Madrid en 2 horas. Sí, eso no existía. En Estados Unidos no tenemos trenes rápidos porque no se ha presupuestado ni se ha construido la infraestructura. Aquí los trenes siguen siendo muy lentos, ¿sí? Porque este además es una sociedad con mucho legado, con cosas que se han construido, y esa renovación es la que va a tomar tiempo. Ahora, todo eso tiene que ver con una cosa que se llama momentum. Una vez que empiece el proceso, es más o menos indetenible. Y sin duda hay intereses creados alrededor de la industria del petróleo y el gas
que van a pretender que el proceso no se acelere. Sucedió lo mismo con el tabaco, cuando nos decían que el tabaco no daba cáncer para que sigamos fumando, y hoy día se sabe, la gente sigue fumando. Va a suceder lo mismo con la gasolina. Y hay que tomar en cuenta que el petróleo no va a desaparecer, porque no podemos hacer plásticos si no tenemos petróleo, no podemos hacer fertilizantes si no tenemos petróleo. Es decir, van a coexistir las fuentes de energía, pero se va a reducir mucho, mucho más el uso de los combustibles fósiles, y se van a favorecer las energías renovables, además que son mucho mejores para el medio ambiente, el planeta, y eventualmente cuando la infraestructura esté desarrollada, van a ser mucho más convenientes y menos costosas. Sí, paradójico, ¿no? A Estados Unidos lo desarrolló, lo generó el gran desarrollo, el ferrocarril, y ahora me dice usted, no tienen toda una infraestructura de trenes rápidos que es una maravilla, ¿no? Lo que se puede... Porque la doctrina en los años 40 y 50 se basó en el automóvil y en la construcción de carreteras. Entonces se pensó que el tren no iba a ser importante, y sin embargo hoy día descubrimos, nos damos cuenta, como lo saben los japoneses o los europeos, que el tren es un transporte muy agradable, muy eficiente, y además logísticamente hablando es muy importante. Y en Estados Unidos, cuando uno viaja en este país y ve la distribución de autopistas a nivel nacional, es impresionante, estaciones de servicio. El problema no es que esa gente no quiera que se cambien las cosas, es que cambiarlas toma tiempo, ¿sí? Construir una nueva red de cargadores eléctricos a nivel nacional va a tomar una década, ¿sí? Eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Y la otra pregunta es, ¿y dónde va a salir la electricidad para esos cargadores? O sea, si tenemos que quemar petróleo, carbón o gas para que funcionen los cargadores, es un despropósito. O sea, hay que invertir en las energías renovables y hay que construir las torres eólicas. Ahí ustedes lo saben mejor que yo, el problema con los paneles solares. Yo vivo en Carolina del Norte, ahora podríamos, aquí hace sol casi todo el año, podríamos tener energía solar en los techos de las casas, pero los paneles siguen siendo muy caros y son rígidos. La clave es disminuir el costo de los paneles solares, hacerlos flexibles, pero esa tecnología ya existe. Lo que está es en proceso de adopción y desarrollo hasta que sea conveniente para la humanidad. Sucedía con la aviación. La primera vez que yo volé a los Estados Unidos para hacer mi primer posgrado en el año 86, el pasaje costó $5,000, cuando $5,000 eran $5,000 de Perú a Saint Paul, Minnesota. Hoy día yo puedo volar a Lima por más o menos $600, ¿sí? Increíble. Bueno, pero vienen muy buenas noticias para la tecnología. Yo creo que empezamos ya un proceso importante y desarrollo tecnológico en acumulación de energía, y esta década completa va a ser exactamente eso, y eso nos va a solucionar muchos problemas, porque ya podemos acumular desde unos cuantos vatios hasta megavatios en baterías portátiles. Entonces, eso va a traer va a ser una gran alternativa. Pero bueno, siguiendo acá muy estrictos en este tema de la transición, ¿cree usted que existe una brecha significativa entre Latinoamérica y las economías más desarrolladas en cuanto a la transición energética, a pesar de que la tecnología está ahí al acceso de todo el mundo? Es curioso, en América Latina somos más verdes en generación de electricidad que en la mayor parte del norte global. Hay que recordar que países como Alemania no tienen recursos energéticos importantes. Eso le costó la Segunda Guerra Mundial al nazismo en su momento. No producen petróleo, no producen gas. El clima no necesariamente los favorece, y por eso la invasión de Ucrania fue tan grave para países como Alemania, que dependían del gas ruso para generar energía. Ya han tenido que volver a encender los generadores de carbón porque no se pueden quedar sin energía, y en la medida que somos cada vez más urbanos, más clase media y tenemos más electrónicos, más energía consumimos. Sin embargo, en América Latina, ¿por qué somos más verdes? Fundamentalmente por la energía hidroeléctrica. Tenemos grandes fuentes de energía hidroeléctrica, y la energía hidroeléctrica que se consideraba limpia, hoy día, repensándola, tiene también serios problemas, porque construir represas trastornan, mire lo que les está pasando en Panamá con el canal de Panamá y la sequía, trastornan el medio ambiente y las condiciones naturales de una forma que termina siendo no necesariamente positiva.
Y como estamos cerca al Ecuador, we cluster se dice en inglés, como el Ecuador, la maravilla del Ecuador es que tiene sol permanente y tiene una estabilidad climática única, ¿sí? Mi pueblo en el Perú, Arequipa, es la tierra de la eterna primavera. Hay un vals que dice eterno cielo azul, puro sol. No hay nubes en mi pueblo por 9 meses al año. No hay nubes. El cielo es azul desde que uno se levanta hasta que se acuesta. Y solo hay nubes en la época de lluvias, que es lo que llamamos el verano nosotros. Y sin embargo no hemos desarrollado, y tenemos desiertos, tenemos en Paracas, en la costa del Perú, es una zona donde los vientos son intensos a lo largo del año, ya se están construyendo parques eólicos en esa zona, y no hemos invertido en energías alternativas. ¿Por qué? Porque no teníamos los recursos, porque por falta de productividad, este subdesarrollo en el que el conservadurismo latinoamericano, sin que eso implique ninguna orientación política, ha generado en la región. Sin embargo, ya empezamos a tener recursos. La economía brasileña y la economía mexicana en términos de Producto Interno Bruto cada vez se acerca más al tamaño de la economía rusa, ¿sí? México y Brasil ya son países de dimensiones importantes, pertenecientes a las asociaciones internacionales más grandes como son el G20 o la OSD, incluso Argentina. Entonces los recursos están ahí, la capacidad de generar energía eólica, tenemos gas importante en Bolivia y en Perú, no se ha desarrollado la infraestructura para distribuir ese gas a nivel de tan importante, pero tenemos los recursos minerales, tenemos los recursos energéticos, tanto en gas como en petróleo, ¿sí? La clave es invertir en la infraestructura que haga posible tal desarrollo. Y lo que pasa es que a partir también de los años 90 hemos desarrollado una mentalidad muy privatizadora y privatizante, sin tomar en cuenta que hay cosas que el Estado hace, que el sector privado no va a hacer nunca, cosas que la COVID demostró. Y una de las cosas que hace el Estado y no hace el sector privado es la inversión y el desarrollo de infraestructura. Y por eso, en la medida que incrementemos la presión fiscal y redistribuyamos esas cargas fiscales, digamos, uso adecuado de esos ingresos para orientarlos al gasto más productivo, socialmente sensible posible, es que vamos a empezar a acceder a estas nuevas dinámicas. Hay una discusión política en América Latina y a nivel global en donde los conservadores son cada vez más conservadores y los progresistas son cada vez más progresistas en términos ideológicos, y sin embargo hay que tomar en cuenta que el progresismo en términos fiscales fue desarrollado en los Estados Unidos por 2 presidentes, Wilson y Teddy Roosevelt, que sostenían que el Estado es el árbitro entre los intereses privados, públicos y sociales, y que el progresismo en términos fiscales hace precisamente eso: quien más gana, más impuestos paga, porque la infraestructura que permite que tengan las fortunas que tienen. Amazon, Jeff Bezos, el accionista mayoritario de Amazon, no es millonario varias veces trabajando, sino porque en base a su esfuerzo y a su creatividad y a su innovación y a su emprendimiento, desarrolló una gran compañía de logística con una base tecnológica que se beneficia de toda la infraestructura desarrollada por municipios, estados y gobiernos federales. Por lo tanto, le corresponde pagar en impuestos los beneficios que le genera tal infraestructura. Y la clave es cómo se redistribuye el pago de eso, el uso de esos recursos fiscales para los beneficios de la mayoría. Eso es progresismo fiscal. Y estamos entrando luego de un proceso de reformas que favorecieron lo privado desde Reagan y Thatcher a principios de los 80 a un nuevo ciclo en que regresa el progresismo fiscal, regresa la redistribución fiscal para el beneficio de las mayorías, en una torta económica en que, si bien los que más tienen menos en términos relativos, siguen teniendo más en términos absolutos. Devolviéndome un poquito ahí en sus respuestas, comulgo mucho con esa, entre comillas, que usted le pone a la visión que tenemos del recurso hídrico. Yo creo que en América Latina fuimos muy petulantes, muy pesados en mirar la energía hídrica como renovable. Y yo creo que sí es renovable en la medida en que el agua sigue y circula y sigue en el río y todo ese cuento, pero no es tan sostenible como nos lo quieren hacer ver
genera, como bien lo dice usted, unos microclimas, unos cambios y una contaminación bastante significativa, además de generar y alimentar con lo que usted empezó esta entrevista, esa gran corrupción. O sea, procesos que se demoran 30 años en construcción no tienen sentido. Bueno, las ventajas tecnológicas que nos tiene, o una brecha más bien en tiempo que nos lleva a Europa y nos lleva a Asia, ¿cree usted que se pueden convertir en una gran ventaja para América Latina, como tal vez al modo de lecciones aprendidas? O sea, todo lo que ellos vienen viviendo. Yo diría que Europa nos lleva perfectamente 10 años pues, trabajando en esto. Eso podría ser una gran ventaja. El problema de América Latina es que cuando asumimos los países individualmente somos muy pequeños y como nuestras clases medias no son ni extendidas ni robustas, desarrollarlas individualmente nos va a tomar mucho tiempo. Lo que deberíamos considerar en América Latina es el esquema de la Unión Europea. Y la Unión Europea se genera, si bien las ideas de crear una unión son previas a la Segunda Guerra Mundial, se consolida después de la Segunda Guerra Mundial. Los líderes de la posguerra se reflexionan y dicen, ¿cómo evitamos una tercera guerra mundial? Y descubren algo que parece obvio, pero que no era tanto, que la comunicación y las relaciones entre las naciones evitan los conflictos bélicos y se crea la unión sobre el hierro y el acero, que es la primera forma de vincular particularmente las viejas tensiones entre Francia y Alemania. Después de la peste negra vino la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, y en base a las conversaciones sobre el acero de Bavaria, si no me equivoco, en el norte europeo es que se va desarrollando un proceso que tomó 70 años y se consolida en la Unión Europea, que hace fuerte a Europa hoy día, que están unidos en un mercado común con una moneda común que los ingleses rechazaron en el Brexit y hoy día están pagando las consecuencias de no ser parte del bloque. Y Meloni, la presidenta italiana, reconoce, si bien es conservadora, es europeísta, porque termina por entender que el modelo europeísta le sirve a Italia e Italia le sirve al resto de Europa. Si no nos confederamos en América Latina, va a ser muy difícil que seamos un jugador, un actor importante en el contexto internacional o que resolvamos nuestros propios problemas. No tiene ningún sentido construir una industria de baterías en Bolivia, otra en Argentina y otra en Chile, para competir entre nosotros o cartelizarnos o canibalizarnos en términos de la explotación del litio, la producción de las baterías, el uso de tecnología. Lo que deberíamos es crear una confederación y crear una sola planta que utilice los refinados de los tres países, que produzca las baterías, que tenga un gobierno transnacional, multinacional, y que beneficie a todas las partes. Además, sería incluso mucho más conveniente que esa confederación cuente con Brasil o Perú, porque tiene más sentido construir una factoría de tales dimensiones en un país con acceso al océano en una zona meridional como la peruana o la brasileña en el Atlántico, ¿sí? Que permita la exportación de tales recursos. Hay un proyecto soñado por siglos en América Latina, no, décadas, que es que, ¿acuerdas el estrecho entre Paraguay y el norte de Chile, el sur del Perú, es el equivalente del Canal Panamá, es el pedazo más corto de tierra en América del Sur? Si se construye una red ferroviaria en ese corredor, se podrían hacer maravillas. La soya brasileña tiene más sentido exportarla desde el Perú. Para eso se construyó la carretera interoceánica, que la construyó Odebrecht, nada menos, pero existe y se hizo independientemente de la corrupción. Llorar sobre la leche derramada no tiene sentido cuando la obra existe. El presidente Xi Jinping está yendo a la APEC, que va a ser en Lima en noviembre de este año, y va a inaugurar el puerto de Chancay, en las costas del Perú, al norte de Lima, que va a ser el puerto de aguas profundas industrial más importante para China en América Latina. Los chinos proyectan esa propiedad de China con una compañía peruana que acaba de venderle que le está vendiendo su proporción de las acciones a la compañía china, que es COSCO Shipping Company, si no me equivoco, y la proyección de China es que el 50%
del volumen del comercio chino con América del Sur va a pasar por el puerto de Chancay, que tiene más sentido. El virreinato del Perú fue el virreinato más, y no es porque sea peruano, fue el virreinato más importante en América Latina, porque estaba justo en el medio, y el puerto del Callao es el puerto de aguas naturales profundas más importantes en el Pacífico Sur. Colombia es el único país en América Latina que tiene acceso al Pacífico vía el Caribe y al Atlántico, y esa infraestructura no ha sido totalmente adecuada. Hace años todos los vuelos a América Latina hacían escala en Caracas. Hoy día eso no sucede por la crisis venezolana, pero esa punta extrema de Venezuela es como un portaaviones hacia el resto del mundo, además de la riqueza que el río Orinoco le generó a Venezuela en términos de recursos naturales. Si complementamos, ya hay estudios de la CAF y del BIT importantes hechos al respecto. No tenía la madurez política para hacerlo, pero yo creo que en esta nueva etapa, finalmente en América Latina podemos pensar en una confederación regional que nos daría la dimensión, la dinámica que el mundo espera y necesita. Me encanta su respuesta, porque desde Esposolar, en el momento en que nace, siempre hemos pensado en la opción de una comunidad económica para las energías renovables en América Latina y el Caribe, porque somos dependientes tecnológicamente de paneles, baterías y paneles y baterías sobre todo, y inversores. Pero el resto de componentes, la energía solar es un sistema completísimo, muy complejo, y tenemos esa industria mineral, esa riqueza mineral para desarrollar industria, como bien ya lo mencionó usted, pues 80% de las reservas del litio, imagínate eso, el cobre, y podemos hacer estructuras en aluminio, etcétera. Y qué Carlos, bueno. Disculpe que lo interrumpe, pero y también están los recursos financieros. La Unión Europea ha manifestado expresamente en visitas del canciller Scholz a Argentina y Chile, de la presidenta de la Comisión Europea a México, Argentina, Chile y Paraguay, si no me equivoco, la visita del presidente Xi a Perú en noviembre. Y Arabia Saudita acaba de crear un fondo. Arabia Saudita se proyecta como el futuro, el país que va a tener el futuro de los recursos energéticos, pero para eso ya asumen, no es casualidad que la COP28 haya sido en Riad y quien presidió la COP haya sido el ministro de Energía de Arabia Saudita. Un gran debate al respecto, cómo le damos la presidencia de la COP a alguien que representa los intereses del petróleo, pero es que Arabia Saudita ya no se concibe como un país petrolero, sino como un país energético, ¿sí? Quieren tener la operación minera más grande del mundo, pero no porque tengan minas en el desierto. Hay cobre en el desierto, pero no es minable, comercialmente no es explotable, sino porque van a construir un complejo de refinación que compita con el chino. La India acaba de construir la refinadora de cobre más importante y más grande del mundo, que va a competir con China. Viene una gran competencia por refinación. Los Estados Unidos quieren que la refinación del cobre no se haga en China. El 40% del cobre se refina a nivel global en China, sino en el sur del Perú, en el puerto de Hilo, en la zona de Moquegua, donde está la gran concentración de cobre y básicamente poseída por intereses mexicanos y australianos, que son aliados de los Estados Unidos. Entonces viene una competencia de recursos financieros entre Arabia Saudita, que acaba de comprar el 10% de Vale do Rio Doce de Brasil, el mayor productor de concentrados de hierro en el planeta, en una diversificación que están comprando recursos de cobre en América Latina. Entonces hay capitales saudíes, hay capitales europeos, hay capitales norteamericanos y hay capitales chinos pidiendo por los recursos. Alberto Benavides de la Quintana, el gran minero peruano que desarrolló la minería peruana como la entendemos en el siglo XXI, decía que el minero está donde está la mina, ¿sí? No hay minas en Suiza, ni en Nueva York, las minas están donde están, y el mundo, y es lo que dice el Economist, se va a articular alrededor de esos recursos naturales que no pueden estar en otros lugares. El dinero es fungible, el cobre no. Y todo depende de que seamos inteligentes, sensibles, razonables. Yo siempre digo en mis presentaciones, para gobernar bien hay que ser sensible en lo social, y el orden de los factores sí altera el producto, racional en lo político y pragmático en lo económico. Salvo ciertas excepciones, casi en toda América Latina somos pragmáticos en lo económico ya. No somos necesariamente sensibles en los temas sociales. Hay que entender que las mayorías no tienen recursos no porque no trabajen, sino porque las condiciones no los favorecen. Y la irracionalidad política es un tema global, empezando por los Estados Unidos.
el adversario político es adversario, no es enemigo. Es lo que le dice Uribe al presidente, el presidente Uribe al presidente Petro cuando gana la elección, le dice: usted y yo no estamos de acuerdo en nada, pero los dos somos colombianos. Y eso establece una suerte de paz romana para darle viabilidad al gobierno y al país. En la medida que vayamos solucionando eso y lo hagamos internacional, podemos crear estas alianzas que van a permitir que esos capitales se utilicen de la mejor manera posible. Siguiendo en esa línea de los capitales, la transición energética en la región tendrá un costo muy alto en cifras económicas, y los cuales debe cubrir cada país. ¿Cuáles considera usted serán las principales fuentes de financiamiento de esta transición energética en América Latina y el Caribe? Mire, Europa está ofreciendo, el canciller Scholz lo ofreció y la presidenta de la Comisión Permanente de la Unión Europea, capitales blandos en muy buenas condiciones, además que están buscando que se paguen en off-takes, no en dinero, sino en metales y minerales. Es decir, el dinero no es lo que necesitan la materia prima. Lo mismo que hace China en condiciones un poco más rudas. Y las nuevas leyes de la administración Biden, particularmente la ley de infraestructura y la ley sobre inflación, que se llama de inflación, pero tiene mucho que ver con industrias estratégicas y minerales críticos, también contempla la proveer inversión y capital blando para países con los que los Estados Unidos tengan acuerdos de libre comercio. Y esos son dineros públicos. Imaginen el dinero privado que viene detrás de los dineros públicos. Y Codelco en Chile, la mayor productora de cobre en Chile, más o menos casi 40% de la producción de cobre. El cobre en Chile se produce en términos privados y en términos públicos. Codelco sigue siendo una empresa poseída por el Estado chileno. Codelco acaba de anunciar una asociación público-privada con Sokimich, el primer productor más importante de litio en Chile, en los cuales yo creo que ese va a ser un modelo fundamental para entender cómo se deberían manejar los minerales críticos para la energía renovable en América Latina, en donde el Estado asume la responsabilidad frente a la infraestructura y las cuestiones de gobierno y administración de los conflictos sociales, y el sector privado provee tecnología, capital, capacidad comercial. Es decir, hay un entendimiento. Y por otro lado, en la medida que los recursos naturales siguen siendo soberanos y necesitan de licencias, y cada vez es más difícil minar si es que uno no tiene respeto por las condiciones ambientales, laborales y sociales, el Estado es imprescindible para la explotación de estos recursos. Y eso es lo que logra este acuerdo de una asociación público-privada, y ahí confluyen los dineros fiscales más los dineros privados. Es el modelo ideal, es el modelo. Cuando vemos las petroleras latinoamericanas totalmente poseídas por el Estado, todas tienen problemas financieros. PDVSA, Petroperú y Pemex. Y cuando vemos las empresas petroleras, que son asociaciones público-privadas como Ecopetrol o Petrobras, siguen funcionando mejor porque combinan lo mejor de las dos partes. El dinero va a haber. Lo que tiene que haber es una actitud. Lo que acaba de suceder con Cobre Panamá. En Panamá hay un problema social, político en Panamá. First Quantum, una compañía canadiense de cobre de las nuevas, entre comillas nuevas, porque es una compañía que ya tiene mucho tiempo y récord, pero no es de las tradicionales en el sector. Invierte $10,000 millones, 26 años en desarrollar una mina de cobre importante, 1.5% de oferta del cobre global, y por razones políticas el Estado rechaza el contrato que se había sido firmado, refrendado, aprobado, y declaran a la minería y proscriben la minería en el país. Y lo que van a enfrentar, ya lo ha dicho First Quantum, es una demanda por arbitraje internacional de $20,000 millones. La ampliación del canal costó $15,000 millones, ¿sí? Y además es un despropósito. Noruega acaba de dar permiso a otros países europeos a explotar gas en el zócalo continental noruego. Explotar minerales y petróleo y gas en los zócalos oceánicos es muy delicado, porque ahí los equilibrios ecológicos todavía son mucho más precarios, más frágiles que en tierra. Sin embargo, Noruega asume que tiene una responsabilidad con sus pares europeos y con el mundo, en que si tengo gas, lo tengo que compartir.
En Panamá creo que esa concepción no queda muy clara. Me lo decían colegas panameños, es que nosotros tenemos selvas y ustedes desiertos. Y le digo, ¿usted quién le dice que la selva es más importante que el desierto? En los ecosistemas globales todo es importante. De hecho, en la alianza entre Soquimich y Codelco para explotar el litio en el salar de Atacama, ya no se va a hacer por salmuera, por evaporación de agua, porque eso que está generando grandes problemas en los salares, sino por extracción directa, porque Bolivia tiene las mayores reservas de litio en el Triángulo y no ha explotado un solo gramo. ¿Por qué? Porque por 14 años se resistieron a explotar litio en salmuera, a evaporar el agua y sacar las sales para producir el litio, sino que se va a hacer por extracción directa. Esa es la discusión que vamos a tener, ese es el tipo de capital que vamos a tener. La clave más bien son los acuerdos políticos, sociales y las dinámicas legislativas que tenemos que implementar para que esos capitales se sientan cómodos y vengan a América Latina. Y hoy día, por razones que tomaría tiempo explicar, los montos que parecen altos son totalmente razonables. Voy a aprovechar esa respuesta para 3 preguntas rápidas y me quedo con una reflexión bien importante. Debe haber una gran actitud, una importante actitud por parte de los estados. Pero, y estamos en un mundo de contradicciones. Hay quienes desde los gobiernos niegan el calentamiento global, hay quienes niegan la existencia y la viabilidad de la transición energética. ¿Cuál cree usted que es el papel que deben de jugar los gobiernos en esta transición energética? Hay una acápite en los acuerdos de la COP28 que es importante. En la discusión previa a los acuerdos finales, a la declaración de Riad, hubo quien trató de nuevamente negar el calentamiento global, pero uno de los acuerdos dice que los acuerdos se van a tomar de acuerdo a lo que diga la ciencia. Ya se establece un parámetro muy claro en que los sectores y los intereses petroleros estuvieron masivamente presentes en Riad. Sin embargo, no afectaron como en el pasado las decisiones de los países miembros. Ya es que negar la ciencia, negar el calentamiento global como consecuencia de las emisiones de carbono es casi imposible. De nuevo, porque las series existen. Los que niegan el calentamiento global son como los antivacunas. Hacen ruido, pero es obvio que las vacunas son positivas, que las vacunas son buenas y que las vacunas son necesarias, ¿sí? Es un despropósito afirmar lo contrario. Lo que era una posición importante proveniente del sector de hidrocarburos hace unos años se está tendiendo a diluir y no puede negar la ciencia. Bueno, doctor José González, lástima que el tiempo se nos acabe y que no podamos continuar en esta charla tan amena. Se me quedan muchas preguntas en el tinterillo, pero bueno, no me queda nada más que agradecerle por esta disposición de tiempo, por atender esta entrevista y hacernos estos importantes aportes en el estado del arte de la transición energética para América Latina y el Caribe. Y a ustedes igualmente darles las gracias que nos acompañan cada 8 días en este programa de Un Café con Exposolar. Un abrazo para cada uno de ustedes e invitarlos cordialmente para que dentro de 8 días nos acompañen en el capítulo número 135 de este programa, no sin antes invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube de Exposolar Colombia, donde van a encontrar una a una estas entrevistas. Un abrazo para todos y nos vemos dentro de 8 días. Un café con Exposolar, el programa de entrevista con los personajes que imprimen una nueva energía a los sectores industrial, comercial y de servicios.